Claro que sí. Hay gente que no tiene una inquietud espiritual, como nosotros aquí, a través de la mente estamos intentando acceder, pero que en su día a día tiene acciones que están como llenas de sabiduría interna. No sé, expresan, manifiestan virtudes, bondad, generosidad, aunque también tienen momentos un poco donde la vibración baja, pero en líneas generales son vidas a lo mejor simples, pero como llenas de, es que no sabría cómo expresarlo, dejan un ejemplo a su alrededor. Mi duda es, o sea, ¿es necesario pasar por esta inquietud espiritual de búsqueda, de hambre, como lo llamas tú muchas veces? O esas personas que a lo mejor, incluso es que no vendrían aquí a esta charla ni quieren saber nada, pero están como ahí en algo que les vibra, destella, ¿no? Algo, una esencia que hay aquí. No sé si me he expresado muy bien. Perfectamente, te has expresado estupendísimamente. En la lectura que se ha compartido Betaimi, se nos dice que cada nueva vida, el punto de arranque en el sendero, es el que dejaste en la vida anterior. Desencarnamos, estamos en el plano de luz, integramos las experiencias y desde allí decidimos volver a encarnar. Y el punto es el mismo que habíamos dejado en la vida anterior. Hay un momento determinado en nuestro proceso que cosas como las que estamos planteando aquí son imprescindibles. Con estas terminologías o con otra terminología, expresado de una manera o expresado de otra, pero este tipo de cosas son imprescindibles. Para nuestra evolución en autoconsciencia, para la evolución de nuestra alma, plantearse las cosas que nos estamos planteando aquí son imprescindibles. Ahora, es perfectamente posible que cuando tú esto lo has vivido, en tu siguiente vida, lo que hagas sea plasmarlo en una manera de vivir, en donde, por decirlo de alguna forma, la teoría no aparece, pero estás viviendo la práctica de la evolución en conciencia que antes habías tenido. Os pongo un ejemplo en este sentido que es precioso. Ayer, hablando de Platón, como uno de estos grandes sabios y sabias, compartía que tenemos la idea de que las aportaciones de esta gente son aburridas, y es que no lo son, no lo son. Y hablaba de un texto que nos echa tan para atrás como es la República de Platón, y os decía que en ese texto, que recoge unos diálogos preciosos con Sócrates, entre las maravillosas sorpresas que tiene es que cuando está terminando el libro, con lo que es muy fácil llegar a ello, porque como son las últimas páginas, buscáis la República de Platón y os vais a las últimas páginas. Y nos narra una experiencia cercana a la muerte. Recordáis que lo veíamos ayer por la tarde, ¿no? Yo en el libro este último que he escrito, de vida más allá de la vida, perdón, de vida después de la muerte, ¿qué hay después de la muerte? Hablando de la experiencia cercana a la muerte, cojo esta experiencia narrada por Platón como punto de arranque. Pues bien, la experiencia cercana a la muerte que nos narra la República de Platón es de un soldado llamado Er, que muere en el campo de batalla. Ayer lo recordábamos. Al terminar la batalla, los dos ejércitos permiten que recoger a sus respectivos cadáveres, y uno de esos cadáveres es el de Er. Recogen el cadáver de Er y se lo llevan a su familia, y la familia lo empieza a lavar y lo empieza a preparar para hacer el acto funerario, para enterrarlo. Y estando en este tejemaneje, resulta que Er vuelve a la vida, porque no estaba muerto. Y él narra una experiencia cercana a la muerte, es decir, él cuenta, y lo recoge Platón en la República, lo que este hombre narra de lo que ha vivido, de lo que ha visto y de lo que ha experienciado mientras que estabas, entre comillas, muerto. Hay un dato que sorprende, y es que entre el lío de la batalla, recoger el cadáver, llevárselo a la familia, que estaba en aquellos tiempos, no había coches, todo este lío pasan 10 días. O sea que el hombre está muerto, entre comillas, 10 días. Eso es lo que dice la República de Platón. Y entonces cuenta lo que él cuenta que vio en esa circunstancia. No voy a entrar de lleno ahora, pero es precioso. Pero lo que sí quiero ir es que
no suele suceder en las experiencias cercanas a la muerte que llegues al plano de luz. La inmensa mayoría de las experiencias cercanas a la muerte se desarrollan, se quedan en la fase de tránsito, en percibir el túnel de luz que te conduce al plano de luz, pero en el caso de él pasa el túnel de luz y llega al Devachan, que dicen los orientales, al cielo que hablan los cristianos, al plano de luz en definitiva. Y al hilo de la cuestión que tú has planteado, dice que allí él ve almas que estaban a punto de volver a encarnar, almas que llevaban ya un tiempo en el plano de luz, que habían integrado las experiencias, el aprendizaje de su vida anterior y estaban ya a punto de volver a encarnar. Y una de esas almas es la que había encarnado en Ulises. Lo dice así literalmente, en Ulises. Bueno, pues imaginaros ese alma que en su vida anterior había encarnado en Ulises, los pedazos de experiencia que ese alma había vivido. Tremendo, ¿verdad? Más o menos, aunque no la hayamos leído entera, pero vamos, la Odisea, sabemos de lo que va, sabemos de la cantidad de vicisitudes que pasa, desde las sirenas esas que cantaban y que tuvieron que amarrarse al palo del barco hasta otras muchas cosas. Qué vida más intensa, qué vida con más aventuras, qué vida con tanta sabiduría, ¿verdad? Bueno, pues cuando él nos habla de este alma, el conductor, que en el coche encarnado en su vida anterior había sido Ulises, nos dice que ese alma le cuesta trabajo encontrar un nuevo coche en el que encarnar, que llevaba un tiempo ahí buscando y no terminaba de encontrar un coche en el que encarnar, una vida en la que encarnar. Y cuando estás en ese punto de la lectura de la República de Platón, claro, tu mente dice, normal que le cueste trabajo encontrar un nuevo coche, ¿no? Porque con la vida que llevó, para sacarle jugo, para seguir en ese camino, ¿qué tipo de vida deberá vivir el alma que anteriormente fue Ulises, ¿no? Pero Platón muy pronto te saca de cualquier tipo de duda, porque sigue escribiendo, claro. No, el problema del alma que había encarnado en Ulises no es que estuviera buscando un nuevo coche con un propósito de vida, una trayectoria tremenda. No. Estaba buscando una vida tan sencilla, que no encontraba ninguna que le valiera. Estaba buscando, dice Platón, una forma de vida de labrador, retirado en el campo, enormemente perdido del mundanal ruido. Fijaros, claro, cuando vamos a suponer que Ulises, el alma encarnada de Ulises, volviera a encarnar, y volviera a encarnar en ese labrador, entre comillas, que vive perdido en el campo, en una vida totalmente sencilla, huyendo del mundanal ruido, ese alma ha crecido. Como consecuencia de ese crecimiento, ahora quiere vivir una experiencia, no sé cómo decirlo, como cuando el arroz tiene que reposar, ¿no? Es la experiencia de vida que quiere desarrollar. Pero puede ser que nosotros vayamos por el campo y nos encontremos con ese labrador. Y claro, mentalmente digamos, un labrador, un hombre del campo. Sí, pero ese hombre del campo tiene encarnada el alma que en la anterior vida fue Ulises. Con lo cual, cuando ineludiblemente, cuando esa persona abre la boca, va a lanzar una sabiduría tremenda. Pero es una sabiduría natural. Es una sabiduría, si queréis decirlo, innata. No va a necesitar leer a Taimi. Yo me imagino la encarnación próxima de Taimi. Pues posiblemente la encarnación próxima de Taimi, a lo mejor, lo mismo no escribe libros, ni es catedrático de física y química, ni es teósofo. Lo mismo el hombre tiene una vida en un contexto determinado donde todo lo que emana es amor y es sabiduría, pero para nuestra mente en un formato que digamos, no, esta persona no, pero es un tema mental. Y claro, afortunadamente esto es tal como tú has señalado. Si el mundo, si la humanidad, la manifestación de la conciencia fuera el número de personas que estamos hablando de este tipo de cosas, si la manifestación de la conciencia de la humanidad fuera el número de personas que asistimos a este tipo de asuntos, que vemos este tipo de vídeos o que leemos este tipo de libros, si esa fuera la plasmación externa, eso de la masa consciencial, por decirlo de alguna manera, estaría regularcita, Pero es que esto no es así. Hay mucha gente
repartida por todo el mundo, que llevan una vida sencilla, que llevan una vida anónima, pero que son una plasmación de todo lo que aquí estamos comentando, no desde el punto de vista de un esquema como el que estamos utilizando, sino desde el punto de vista de lo que es una vida amorosa, una vida bondadosa, donde efectivamente también aparecerán momentos de turbulencia, pero que el hilo conductor va a ser de una presencia que no es intelectual, que es otra cosa, y que tiene que ver con lo que esta tarde o mañana por la mañana hablemos de la paulatina aparición en nuestra vida de la presencia búdica, la presencia de Budi, cuando nuestra alma, porque de lo que se trata, ¿no? Se trata de que el conductor se haga presente en nuestras vidas. Pues hablaremos esta tarde o mañana de lo que ocurre cuando eso sucede. Eso, en terminología de Taimi, se llama la aparición en la vida del ser humano de la presencia búdica, de la presencia del alma universal a la que pertenece nuestra alma individual. Pero indudablemente esto es tal cual tú lo has comentado. Y la gran ventaja es esto, de que hay momentos concretos, de que teniendo un buen nivel de autoconsciencia, en una vida concreta, lo que hacemos es tener una vida sencilla, tranquila, eso sí, amorosísima, y que todo lo que sale de nosotros es paz, es armonía, es cariño. Emilio, Marilo. Que es muy tranquilizador y muy gozoso de vivir. Está muy bien, pero a mí a veces me inquieta, te lo digo de perturbada a perturbado, que te he oído muchas veces comentar que cuando uno va a hacer el tránsito, dependiendo de su frecuencia vibracional y de su momento, pasa esa época o pasa por ese estadio de no claridad y de todo eso. Y entonces, cuando luego encarna otra vez, nunca te he entendido bien si siempre se encarna para posibilitar el camino a la transformación o no, porque yo pienso que los que estamos aquí somos unos afortunados por poder estar aquí y tener la posibilidad de iniciar la transformación, lleguemos a lo que lleguemos. Pero es que hay otra gente que tiene una vida continuada de sufrimiento, ¿no? Y no entiendo cuál es, por qué yo me merezco tanto y por qué hay gente a mi lado que está sufriendo continuamente y siempre con lo mismo. Y a veces digo, tendrán la posibilidad, porque yo ya sé que sí, que la voy a tener. Muy bien. Lo que plantea Mariló nos lleva a compartir algunas cosas muy, muy importantes. El conductor que somos, nuestra dimensión álmico-espiritual, va evolucionando, nuestra alma va evolucionando en consciencia. Es una evolución en autoconsciencia. Como símil gráfico de lo que es esta evolución en autoconsciencia, os remito a los evangelios cristianos, al capítulo, si no recuerdo mal, puede ser que me falle la memoria, al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde se nos habla de que hay vírgenes, unas vírgenes listas y unas vírgenes necias que están esperando la llegada del novio. Las listas se le denominan listas porque la lámpara de aceite la están llenando para tenerla preparada para cuando llegue el novio. Y las necias están diciendo, anda ya, me voy a preocupar yo de llenar la lámpara de aceite, ya llegará el momento, si el novio no sabemos cuándo va a llegar, ¿para qué nos vamos a preocupar de eso? La lámpara de aceite llena en el caso de las vírgenes listas, vacía en el caso de las vírgenes necias, esa lámpara de aceite es el alma. Es metafóricamente, en ese pasaje del Evangelio de Mateo, es el alma. Entonces nuestra alma, cuando va evolucionando en autoconsciencia, se está llenando de aceite, se está llenando de energía. Y cuando no la llenamos, cuando no la estamos llenando de autoconsciencia, pues la lámpara está vacía. El propósito de la encarnación de un ser humano siempre es que su alma evolucione en autoconsciencia.
en un formato, en otro formato, con unas características, con otras características, pero el hilo conductor siempre es evolucionar en autoconsciencia, que significa que cada nueva vida vivamos más en consonancia con lo que somos, que cada nueva vida tengamos mayor recuerdo de que no somos el coche, sino que somos el conductor, y que no nos quedemos solamente en lo teórico, sino que en la práctica vayamos viviendo en coherencia con lo que somos. Esa es la evolución en autoconsciencia. Cuando nuestra alma desencarna, cuando se produzca el momento del fallecimiento físico, y nuestra alma llegue a ese estado que es el plano de luz, nuestra alma lo que hará será, de todas las experiencias que hemos vivido, nutrirse. Hablamos Lola y yo de que el alma inicialmente ha sido la vuestra, ha sido la mía, metafóricamente es como un bebé y tiene que ir creciendo. El crecimiento es evolución en autoconsciencia, recuerdo de lo que somos y vivir en coherencia con eso que somos. Vamos evolucionando en autoconsciencia y el bebé se hace niño y el niño se hace adolescente y el adolescente madura. Ese es el camino de discurrir de nuestra alma. Cuando miramos a nuestro alrededor desde el mayor amor, tenemos que ser conscientes que las almas encarnadas, cada una es como es. Cada una está en su punto de autoconsciencia. Y eso hay que mirarlo desde el respeto y desde el amor. Hay lámparas que están más llenas, hay lámparas que están menos llenas, hay lámparas que están muy llenas, hay lámparas que están muy vacías, hay de todo. Y eso tenemos que contemplarlo con amor. Tenemos incluso que romper algo que nos equivoca mucho, que es la edad. Porque puede haber padres y madres cuya alma tenga un nivel de autoconciencia menor que el de su hijo. Y el niño tiene 2 años u 8 años. Pero claro, tiene 2 años u 8 años el coche. Pero el alma que está encarnada ahí tiene un nivel de autoconciencia muy importante. Es lo que a veces sorprende a los padres de las reacciones de sus hijos, de que son almas, no son el coche, no es la apariencia, es la esencia. Nuestra alma para crecer, para que de bebé pase a niño, adolescente, etc., necesita alimento. Igual que el bebé, el niño y el adolescente necesita alimentarse para crecer. El símil es perfecto, necesita alimento. Y la pregunta y la respuesta que no tendríamos nunca que olvidar es: ¿qué le sirve de alimento a nuestra alma? ¿Qué le sirve? ¿Qué le sirve? La respuesta es simplísima: experiencias. Experiencias. Esto no es un tema intelectual, es comportamiento, conducta, vivencias. Eso es lo que le sirve de nutriente a nuestra alma. Pero no cualquier experiencia. Volvemos a lo de la vibración de antes. No cualquier experiencia, porque el alma tiene una sutilidad, el alma tiene una cualidad, el alma tiene una vibración que no es densa. El alma, su sustancia, por decirlo de alguna forma, tiene una vibración que no es la densidad del cuerpo, es mucho más sutil. Y a partir de ahí, el alimento, es decir, las experiencias y las vivencias que le sirven al alma de nutriente, son experiencias y vivencias cuya cualidad vibracional sintonice con la cualidad vibracional del alma. Porque si no hay una sintonía con la cualidad vibracional del alma, el alma no se puede nutrir, el alma no se puede alimentar de ellas. Dentro de un rato comeremos. Seguro que aquí en la casa de Pepe Bravo y en ningún sitio nos van a dar de comer piedras. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos comer piedras. Vamos, no la podemos comer, pero nos ponemos malos. Porque no es el nutriente que nuestro organismo pueda asimilar. Pues exactamente igual pasa con el alma. No todas las experiencias el alma las puede asimilar. Las experiencias densas, las experiencias de egoísmo, las experiencias egocéntricas, las experiencias de conflicto, las experiencias de violencia, las experiencias de maldad, nuestra alma no puede integrarlas, no puede asimilarlas, porque vibracionalmente no está capacitada, de la misma forma que nosotros no nos podemos alimentar de piedras. En cambio, las experiencias y las vivencias de una gama vibracional más alta, de bondad,
de generosidad, de altruismo. Esas son las que nuestra alma puede integrar y las que le sirven de nutriente. Con lo cual la foto final de cada una de nuestras encarnaciones es muy simple. Son un montón de platos, permitidme que me exprese así, que el alma tiene a su disposición por las experiencias vividas en la vida que hemos dejado atrás, pero hay platos que le sirven porque por su cualidad vibracional le sirven de nutriente, los puede asimilar, y hay otras experiencias que no le sirven, no le aportan nada en su evolución en autoconsciencia, no aportan nada en que la lámpara se vaya llenando. Reflexión última. Vamos a suponer que ahora pasa aquí algo y todos, desde el punto de vista físico, fallecemos. La cuestión que nos tendríamos que plantear es, en esa mesa que mi alma va a tener delante, ¿cuántos platos le serán de utilidad y cuántos platos no le serán de ninguna utilidad? Y esto lo tenemos que hacer no para ponernos serios, sino como algo normal. De todas las experiencias que llevamos acumuladas en esta vida, que hay de todo tipo, ¿verdad? Hay muchos platos, experiencias, vivencias, que tengan una frecuencia vibracional que le sea válida al alma para nutrirse. La bondad, la generosidad, el altruismo, la solidaridad, la cooperación, el compartir, la empatía, la comprensión, la mano tendida, etcétera, etcétera. ¿Hay experiencias en nuestra vida donde eso se haya plasmado? Pues cuantas más haya, más alimento recibirá el alma. Nos ocurre, sin embargo, que nos pasamos la vida muy entretenidos. La sociedad, el mundo, nos entretiene y nos ata a lo material. Y se nos van pasando los días, las semanas, los meses, los años, en el lío del sota, caballo y rey de lo material. Nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros sentimientos son de muy baja frecuencia. Y eso hace que nuestras vivencias, nuestras experiencias, tengan también esa baja frecuencia. Y cuando finalmente desencarnamos, nuestra alma se encuentra que en la mesa, sí, hay muchos platos, pero ninguno le sirve. O muy pocos le sirven, porque por su cualidad vibracional no puede asimilarlos. Cuando un alma encarna, permitidme que me exprese de una forma muy coloquial, eso cuesta trabajo. Hay gente que me dice, Emilio, es que esta vida es que yo no quiero volver a encarnar. Bueno, pues basta que no quiera volver a encarnar para que sepas que va a volver a encarnar. Es una manifestación bastante evidente de que vas a volver a encarnar. Pero es comprensible, porque cuando tenemos otra vez que meternos en un coche, esto exige una adaptación que no es sencilla. De hecho, se nos enseña en muchos textos espirituales que nuestra alma es de tal envergadura, ya no solamente su cualidad vibracional, sino, vamos a decirlo con estas palabras, su tamaño es tan enorme que no cabe en un cuerpo humano. El alma lo que hace es que proyecta como un rayo. El alma vuestra y el alma mía no está íntegramente en cada uno porque no cabe. Su fuerza, su fuerza vibracional, su energía es tal que no puede encarnar en un... Y lo que hace es que lanza lo que hay en vosotros, lo que hay en mí, de cada una de nuestras almas, es como una proyección, como un rayo. Y lo que hace el alma es ya que soy economista, me gusta mucho el ejemplo, hablando en términos económicos, es una inversión. El alma en cada encarnación invierte. Es como el que tiene un dinerillo y lo invierte. El alma en cada encarnación conlleva un costo y realiza una inversión. ¿Con qué propósito? Con sacar una rentabilidad. La gente que invierte en bolsa, pongamos por caso, busca sacar una rentabilidad. Eso es lo que hace nuestra alma. ¿La rentabilidad cuál es? Nutrientes que le sirvan para crecer en autoconsciencia y vayan llenando la lámpara. Vamos a suponer que el alma que se ha proyectado y encarnado en nosotros lleva una vida, 2 vidas, 3 vidas entretenidas, o 5 o 15 entretenidas. Se nos comparte, no tomar el número exacto, por favor, no tomarlo exacto, pero se nos comparte por gente, para mí radicalmente creíble,
que necesitamos 100 vidas para empezar a darnos cuenta que no somos el coche. 100 vidas para empezar a darnos cuenta que no somos el coche. Eso sí, cuando llega esa vida, entre comillas 100, esto es un tema, por favor, no tomarlo a pie juntillas, cuando llega la vida 100 y te das cuenta de que no eres el coche, sino que hay más, significa que en tu proceso conciencial y evolutivo te quedan 10. Lo que nos están transmitiendo con eso es que en el sendero, en nuestra cadena de vidas, es un proceso lento. Y el alma, una vida y otra vida y otra vida, invierte y saca poca rentabilidad o ninguna rentabilidad. Cuando esto va sucediendo, vuestra alma y la mía, ¿qué es lo que hará? Pues buscar un formato nuevo de encarnación donde diga, oye, ahí estaba, ahí estaba. Aquí ya hay que, el diseño de vida, el coche en el que voy a encarnar con su formato de vida, tiene que tener unas características para que esta vez ya, por favor, saque de esto rentabilidad, porque no puedo seguir perdiendo el tiempo, no puede ser que una vez más y una vez más. Y es por eso por lo que en la vida de la gente llega el sufrimiento. Simplemente. Son experiencias álmicamente elegidas para que, lo hemos comentado ayer y lo hemos vuelto a comentar hoy, el sufrimiento te lleva por fin a plantearte cosas que parece que como no sea a través del sufrimiento no te das cuenta. Las noches oscuras de San Juan de la Cruz, eso de Silvio Rodríguez en su canción del elegido, de que lo terrible se aprenda enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Y son experiencias elegidas, terremotos que se necesitan para que empieces a preguntarte cosas que antes no te preguntaba, a plantearte temas que antes no te planteaba, a acercarte a gente que antes no te acercaba. Imprescindible. Diréis, bueno, ¿y no hay manera de no evolucionar por vía de sufrimiento, sino de otra forma? Claro que la hay. Lo vamos a ver durante este taller. Claro que la hay. Pero tenemos que ser conscientes que parece que nos va la marcha. Y que el sufrimiento, como lo terrible se aprende enseguida, pues pla. Cuando un alma, en cambio, sí va sacando partido, sí va sacando rentabilidad, ese alma, cada nueva vida, es de mayor autoconsciencia. Y entonces, efectivamente, empezamos a vivir experiencias que poco a poco nos van sacando de esas noches oscuras, de ese sufrimiento, y vamos teniendo cada vez más una vida más armónica, más equilibrada, más en paz, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver con las lámparas de aceite, todo tiene que ver con la evolución en autoconciencia del alma. Y esto que yo he expresado de una manera muy breve y posiblemente muy coloquial, pero describe una gran verdad a la luz de lo que esos grandes hombres y mujeres nos han expresado. Los que estéis más interesados en esto, hay un autor sensacional que se llama Arthur Powell, cuyas obras están en internet, y una de sus obras se llama El cuerpo causal. El cuerpo causal es como en teosofía se denomina a la composición álmica del ser humano. Y esto lo describe, haciendo una síntesis de otras muchas obras, lo describe de un modo impecable. Pero el mensaje básico es el que acabo de compartir en estos momentos. Sí, hay dos cuestiones, tú primero y tú después. Yo recomiendo a una película que se llama Nuestro Hogar, que es de Chico Xavier, que es el medio en este caso. Sí, que nos recomienda para todo esto que estamos hablando que veamos una película que es Nuestro Hogar, de Chico Xavier. Nuestro Hogar. Nuestro Hogar, sí. Ese... El medio en este que analiza el espíritu de un médico que estuvo primero en el bajo astral. O sea que sí que pasó pero luego lo que me llamó mucho la atención en este libro, con el que también le digo, que él se pone luego a enseñar a las almas que vienen y enseña sabidurías antes de que ellos vuelvan de nuevo. O sea, que también a lo mejor allí se puede aprender algo, no solamente bajando aquí a sufrir o a trabajar.
sino que también a lo mejor, eso es lo que describe, y ahí aprendemos, estamos aprendiendo cosas de las leyes universales o de lo que sea. Perfecto. Mira, como hay 4 preguntas y vamos a hacer un descanso, no voy a responder una a una, sino que formular las 4, respondo el conjunto y ya después de mi respuesta hacemos el descanso. Sí, aquí al fondo. Yo me quería, buenos días primero, soy Magda Santiago, estoy muy feliz de compartir con vosotros un momento de que esté aquí. Yo lo que quería comentar, con todo lo que tú has estado exponiendo con respecto al tema de las frecuencias positivas y negativas y de lo que tenemos que potenciar nosotros, quería compartir que yo estuve en el viaje de la India con Vicente del Centro Baba de Roma. Entonces yo creo que nosotros llevábamos un proyecto muy bonito, donde nosotros en ningún momento estaban las frecuencias vibratorias negativas y 5 personas perdieron la vida. Yo, porque mi movimiento no era, me quedé aquí, me tengo que seguir mi proyecto. Entonces muchas veces yo sigo, porque Vicente me enseñó que tenía que confiar y tenía que estar tranquila y hacer lo que mi corazón sentía y potenciar las frecuencias vibratorias positivas. Pero me cuestiono cómo Vicente, siendo un ser de luz, que para mí está ahí con nosotros, cómo se fue de esa forma, al igual que la otra persona, pero sobre todo Vicente, que lleva el Centro Babal Ronda, que era un proyecto que a mí me parece en un lugar donde hay una tradición cristiana y una mentalidad tan cerrada, cómo esa persona se fue. Y como Isa tiene el sufrimiento, porque es mi amiga desde el año 93, que la conozco, y cómo esto se llama. Muchas gracias. Yo quería compartir y que me explicaran. Muy bien, muchas gracias. Y por aquí había dos cuestiones por esta banda. Una pregunta así, ¿qué tiene una experiencia cercana a la muerte? No sé, oye, Sí, yo ahora lo comentaré en voz alta. 3 meses y entonces mi única obsesión era saber para qué me había quedado, porque realmente yo estaba feliz. Yo no quería quedarme aquí, estaba feliz. Lo sentía por mis familiares, ¿no? Sobre todo por mi hijo y mi hermano. Pero yo ya tenía claro que me iba y estaba muy contenta. Lo que no entendía es por qué me había quedado. De hecho, he estado 3 o 4 meses, aún menos mal que parece que la obsesión está desapareciendo, pero mi obsesión era ¿para qué me he quedado aquí? Si yo ya lo tenía claro y estaba tan bien y que me iba, ¿no? Entonces, me plantea una pregunta, puede ser que vaya por ahí, no lo sé, que quizás sea para que en ese otro tramo que te queda de camino aquí tengas que aprender algo o hacer algo que quizás antes no estabas haciendo. Esa es una elucubración, ¿no? Un poco... Bueno, pues solamente plantear eso si me podía retirar. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer compartir con todos. Tengo muy lejos Argentinas y estamos ahí. Me quedó algo sonando en la cabeza cuando dijiste que el alma evoluciona en autoconciencia. Y eso me quedó como, el alma necesita evolucionar en autoconciencia. El alma necesita. Quiere decir que en algún momento no deja de necesitar algo. Eso es. Muy bien, pues abordamos estas 4 cuestiones de la forma más breve que pueda y hacemos un descanso. Compartía una de nuestras amigas que por lo que ella había leído, por la información que le había llegado, en el plano de luz también se reciben enseñanzas. El de Bachán, que es como en el ámbito oriental se llama el plano de luz, tiene distintos niveles. En el libro que hay después de la muerte, en la parte primera, lo que intento es dar una respuesta a lo que tanta gente me dice. Bueno, ¿y cómo se sabe lo que hay después de la muerte? ¿Alguien ha vuelto? ¿Alguien ha vuelto para contarlo? Primero, sí. La respuesta es sí, claro que ha vuelto gente. Experiencias cercanas a la muerte. Pero también hay personas que tienen el don, la cualidad, aquí la hay entre nosotros, de ver, de percibir. Todos tenemos dones, todos tenemos cualidades y hay personas que tienen ese don, que tienen esa cualidad. En el libro que hay después de la muerte, 3 amigos, 2 chicas y un chico,
que son íntimos míos y que yo pongo la mano en el fuego por ellos. Son personas honestas, a carta cabal, desinteresadas por completo, no están en esto por el tema del negocio. Él vive en Madrid y ellas viven en Zaragoza y en Barcelona. Aportan, como tienen este don, tienen esa cualidad, aportan experiencias que han vivido que ilustran muy bien lo que por otra parte sabemos por teoría, o sabemos por los que han tenido experiencia cercana a la muerte, o sabemos por lo que los sabios y sabias nos han aportado, estos que han estado antes que nosotros y nos han aportado sabiduría al respecto. Entonces tenemos información, claro que tenemos información. Lo que tenemos que hacer es quitar tantas autolimitaciones mentales. Y esa información llega incluso a lo que denominamos cielo, a lo que denominamos Devachan, y se nos narra que en el Devachan hay varios niveles. El primero es el que coloquialmente se llama cielo, que es allí en el nivel en el que cuando ya llegamos, que ya todo lo que es nuestro componente coche ha desaparecido. Tener en cuenta que la parte física desaparece automáticamente cuando fallece. Hay un componente etérico del que hablábamos el año pasado que tarda de 2 a 4 días en diluirse. El mundo emocional y el mundo mental puede tardar en diluirse. En la fase de tránsito, durante el tránsito, puede tardar en diluirse en función de lo cargado que lo tengamos. Si nuestro mundo emocional, si nuestro mundo mental está muy cargado, tiene muchos apegos a lo material, a lo egocéntrico, eso tarda en diluirse, puede tardar incluso mucho. Si somos personas entre comillas normales, eso no es así, el proceso es rápido, ¿no? Y por fin llegamos al Devachan, y cuando llegamos al Devachan llega el conductor, y dentro del conductor el componente álmico. Y el componente álmico lleva a cabo este proceso de integración que yo he comentado, pero en el primer nivel del Devachan lo que hace el alma es plasmar sus anhelos vitales. Si hay anhelos vitales en esta vida, no hablamos de deseos, no hablamos de emociones, hablamos de algo más intenso. Si hay algún anhelo o hay algunos anhelos vitales en esta vida, eso lo satisfacemos, permitidme que lo diga así, en el primer nivel del Devachan. Si tu anhelo vital es volverte a encontrar con seres queridos fallecidos, eso se cumple en el primer nivel del Devachan. Si, otro ejemplo que me gusta poner, si tú has nacido en un contexto de guerra, has vivido 35 años, pongamos por caso, y has muerto en ese contexto de guerra, y desgraciadamente hay seres humanos que pasan esto, que viven esto, porque hay zonas que están en guerra y llevan mucho tiempo en guerra, puede ser que esa persona tenga un anhelo vital, que es vivir en paz. No estamos hablando de un apego, no estamos hablando de un deseo, estamos hablando de una cosa intensa, de un anhelo intenso de vivir en paz. Y esa persona en ese primer nivel del Devachan va a vivir en paz. Y esa paz se va a plasmar del modo que cada uno pueda percibir qué es la paz. Para mí, vivir en paz, ¿qué sería? Pues a lo mejor estar en una playa tropical, de arenas blancas, con cocoteros, con el sol, bañándome en agua de estas turquesas, esmeralda, y estar ahí. Eso a lo mejor es una percepción, una plasmación de la paz. Para otros, vivir en paz puede ser en un escenario tipo Heidi, ¿no? Con las montañitas, las vacas. Cada uno lo plasmará de una manera determinada, pero si tienes un anhelo de vivir en paz, eso se plasma. Gente que ve, Geoffrey Hobson, un teósofo que escribió mucho sobre esto, dio unas enormes conferencias en los años 30, pero coincide con lo que nos está aportando hoy las prácticas del vuelo de la mariposa de Josulí de la Rica, que este amigo mío de Madrid al que hacía referencia, nos dicen que en el Devachan hay gente que está como en hoteles. ¿Hoteles? ¿Qué hace un desencarnado, un alma en un hotel? Es un anhelo vital. Hay personas que su anhelo vital es ser atendidas, que se les atienda, que se esté pendiente de ellas. Suelen ser personas que han estado muy pendientes de los demás, pero que de ellas no se han estado pendientes. Y lo tienen ahí como una especie de algo incrustado, un anhelo que tienen ahí. Y entonces, por eso precisamente, en el primer nivel del Devachan viven como una especie de todo incluido, de hotel, donde se te atiende, donde se está pendiente de ti. Hay gente que ha estado viviendo procesos de enfermedad tan largos que cuando están en el Devachan se ven en hospitales. Hospitales en los que por fin lo van a sanar. Pero decimos, bueno, pero si están muertos, ¿de qué te van a sanar? Pero es un anhelo que tienen dentro. Para eso sirve el primer nivel del Devachan.
Y hay otros niveles en el Devachan, y hay un nivel muy importante que es donde integramos las experiencias de la vida anterior, lo que os decía antes de los nutrientes, y ahí sí se nos hace un acompañamiento desde el punto de vista del que se ha compartido, de que se nos enseña no tanto cosas nuevas como que se nos enseña a integrar las experiencias que hemos vivido. Es como si hubiera algún tipo de maestros, vamos a llamarlo de alguna forma, son almas en servicio, que en ese nivel del Devachan te ayudan a las almas a integrar, a sacarle jugo, por así decir, a las experiencias que hemos vivido. Es un mundo precioso que finalmente te conduce al punto en el que estaba el alma encarnada en Ulises, en la República de Platón, que ya nos disponemos a volver a encarnar en función de la lámpara de aceite a donde la hayamos llenado en la vida anterior. En este recorrido, las almas, vamos a la última cuestión que se planteó, las almas que van creciendo en autoconsciencia, ¿hay un momento en el que la lámpara se haya llenado? ¿Hay un momento en el que este camino de autoconsciencia, en el plano humano al menos, haya concluido? Pues claro, hay un momento. Posiblemente en estos sabios y sabias, en los que tanto insisto, hay hombres y mujeres, almas encarnadas en estos hombres y estas mujeres, que esto ha pasado ya, que han terminado, han llegado al final del sendero. Cristo Jesús quizás, Buda quizás, a lo mejor Platón, no lo sé, o Pitágoras, o Lao Tse, no lo sé. Pero seguro que ha habido almas que van, permitirme que lo diga así, como adelantadas, y que han completado su proceso de encarnación. En el lenguaje de teosofía se le llama Mahatmas, grandes almas. Han completado su proceso. En el ámbito del budismo se le llama bodhisattvas. Han completado el proceso. Ahora bien, se nos dicen que esas almas suelen seguir con nosotros. Nada las obliga, pero suelen seguir con nosotros, encarnando o sin encarnar, siguen con nosotros y nos acompañan por amor. Esas almas ya no tienen que evolucionar en este plano en autoconciencia, han evolucionado todo lo que tenían que evolucionar. La lámpara de aceite que tenían que llenar en este plano se ha llenado, pero siguen con nosotros, no para vivir nuevas experiencias que les sirvan de nutrientes, sino por amor. Nos acompañan por amor. Eso es un bodhisattva, eso es un mahatma. Y en ese camino, que lo vais a vivir vosotros, que lo voy a vivir yo, en ese camino, la consciencia, como vamos creciendo en autoconsciencia, la consciencia es como si mirara cada vez desde un piso más elevado. Permitidme el símil. Imaginar que somos un edificio, en la medida en que vamos creciendo en autoconsciencia, nuestra alma va creciendo en autoconsciencia, cada nueva vida, y a lo largo de cada vida, vamos viendo la vida desde un piso, desde una planta más elevada. Y claro, al ver la vida desde una planta más elevada, nos permite ver la vida realmente, con perspectiva. Ya no estamos viendo a través de un agujerito pequeño, sino que empezamos a ver cada vez más con perspectiva. Y entonces es cuando podemos ver que todo tiene su sentido, que nada es casualidad, que todo encaja, que las experiencias que se viven por parte de cada uno son las necesarias para precisamente evolucionar en autoconsciencia. Vamos teniendo cada vez más perspectiva. Siguiendo el símil, vamos viendo cada vez desde un piso más alto. Y el camino es muy sencillo. Primero estamos viéndonos cuál es el piso por donde empezamos. Pues el del coche. Primera, segunda, tercera planta, eso es el coche. Y cuando vemos la vida desde el coche, pues vemos la vida desde el coche. Queremos que nos vamos a morir. Percibimos un montón de cosas como problemas que no lo son. Nos creamos problemas y necesidades absurdas apegados a lo material. Pero bueno, es que estamos viviendo la vida. La conciencia, la vida la estamos viendo desde el coche. Ahí tenemos la conciencia situada, en la terraza del coche. Cuando empezamos a percibir que somos algo más, lo primero que ocurre es que nos empezamos a ver como almas individuales. Que es verdad que tenemos un alma individual, claro que sí. Y empezamos a ver la vida como un alma individual. Entonces empezamos a percibir que no me voy a morir, que voy a seguir vivo,
Empezamos a percibir que en el Devachá me voy a encontrar con las almas individuales que encarnaron en mis seres queridos. Empezamos a vivir de otra manera. Pero fijaros, ya no te ves como una individualidad física, emocional y mental. Eso te pasaba cuando te creías que eras el coche. Ahora, como alma individual, ya no te ves como algo material, pero te sigues viendo como algo individual. Y no pasa nada, forma parte del camino. Te sigues viendo como algo individual. Cuando la consciencia ha llegado a la terraza de la planta del alma individual, ves la vida y la ves a través de una percepción de ti como alma individual. Tiene grandes ventajas. La muerte ya te das cuenta que no existe, pero todavía tienes una percepción de individualidad. Pero ahí no termina el camino, sigue subiendo. Se nos dice que hay una planta que es Buddhi, la planta búdica, el alma universal. Es cuando te das cuenta que tu alma individual realmente no es un alma individual, sino que se integra en un alma que es una, Buddhi. Es como que tu alma es una hoja, pero esa hoja pertenece a un gran árbol. Y todas las hojas que hay aquí, que aparentemente son individuales, realmente todas están integradas en un gran árbol. Entonces empiezas a tener una visión de la unidad de la vida. Ya no ves tu vida, la del otro, ya la individualidad, la percepción de individualidad, ni material ni álmica, ya va desapareciendo. Y empiezas a verte como uno, empiezas a ver la unidad en todo. Y eso llega a su punto culminante en el último estadio, que es cuando vives como espíritu. El Espíritu Santo del que hablan los textos cristianos. Cuando nos hablan en los Hechos de los Apóstoles que hay una serie de seguidores de Jesús que, entre comillas, reciben el Espíritu Santo. No es que lo reciban, sino en que en su proceso conciencial, ¡plac!, ya viven. Eso significa vivir como la divinidad que somos. Y ya desde ahí, claro, la vida es totalmente distinta. Es cuando ya la unicidad desde la diversidad la contemplas absolutamente. Y es cuando cada acto, cada acción, cada conducta, cada comportamiento, cada pensamiento, cada emoción es puramente divino. Y ahí concluye el camino en el plano humano. Eso sí, insisto, los que han llegado a ese punto, precisamente al contemplar la unicidad de la vida, vuelven a encarnar. Porque al ayudarnos a nosotros, se están ayudando ellos mismos, porque todos somos parte de esa misma unidad. Y ese amor hace que podrían seguir la evolución en otros planos, nos dicen, pero siguen aquí en la mayor parte de los casos. Esa es la evolución en autoconciencia del alma. Cuando se tienen experiencias cercanas a la muerte, a veces se tiene claro el por qué se vuelve. A veces. Hay otras veces que no se tiene ni idea. Es lo mayoritario, que no se tenga ni idea. ¿Qué es lo que se nos aconseja? Que no tengas prisa. Que no tengas prisa. Habrá un momento en el que lo veas. El momento será el que corresponda. Yo en mi caso tuve una experiencia cercana a la muerte y volví. Y la verdad es que yo no me planteé el tema de por qué había vuelto, simplemente volví. Y a los 11 meses, fue exactamente a los 11 meses, es cuando tuve una vivencia que me permitió darme cuenta, aunque ni siquiera me lo había preguntado, que yo había vuelto para tal cosa. Y claro, la causística es muy amplia. Pueden ser cosas que tienen que ver contigo, pueden ser cosas que tienen que ver con los demás, o puede haber un mixto, cosas que tienen que ver contigo y tienen que ver con los demás. Desde luego, siempre es para crecer, siempre. Nunca es para que no crezca o para que tengas ahora una regresión, un paso atrás, bajo ningún concepto. Siempre es para crecer. Y he dejado para el final la cuestión que tú has planteado, que para mí es enormemente sentida, importante y trascendente. Mirad, yo estuve con Vicente, Lola y yo estuvimos con Vicente y con Isabel, con su pareja. La última vez que estuvimos los cuatro juntos fue en junio del año pasado. Vicente me venía invitando a Ronda a compartir charlas. Habíamos hablado de dar una en su centro, pero finalmente por una cosa o por otra siempre terminábamos en el Teatro de la Alameda, no terminábamos nunca en su centro. Y en esta ocasión la ida a Ronda fue para rendir un homenaje a Cayetano Arroyo,
que se había cumplido el año anterior 25 años de su muerte. Cayetano Arroyo ha influido en mi vida, pero sobre todo ha influido mucho en la de Lola, en su proceso evolutivo, y le tenemos un gran cariño. Y cuando se me plantea la posibilidad de hacer allí un acto en homenaje a él, lo hago encantado. Lo hicimos en el colegio donde él fue profesor de dibujo. Cayetano Arroyo, para el que no conozcáis, la editorial Sirio, tiene muchas de sus obras, y ha hecho una reedición de la primera obra de Cayetano, que se llama Diálogo de Abul Beca, que fue precisamente la primera obra de Sirio, porque Sirio arranca, vamos a decirlo así, asociado de alguna forma bajo el impulso de Cayetano Arroyo. Bueno, pues cuando estuvimos en junio allí, quedamos en que volveríamos en octubre para dar una charla, ya no en un foro grande, sino en el centro de Vicente, y para hablar de la constitución sextenaria del ser humano. Y fijamos como fecha el 21 de octubre. El 21 de octubre, Lola y yo volvimos a Ronda. No fue para dar una charla sobre la constitución sextenaria en el centro de Vicente, fue para dar una charla en el Teatro de Ronda en homenaje a Vicente, porque Vicente falleció en el accidente de tráfico de principios de agosto del año pasado. Este minibús que chocó con un camión y que tú estabas en él y murieron 5 personas. De las 9, ¿erais 9 la que iba o 11? Sí, 13. De las 13 personas que iban en ese momento, 5 fallecieron y bueno, y los que no fallecieron, pues tanto física como psíquicamente, ha sido una experiencia tremenda. Bien, lo que voy a compartir ahora, por favor, si no resuena lo más mínimo, lo tiráis a la papelera, ¿vale? Simplemente. Cuando hay una mañana, quiero recordar que fue un sábado, aunque mi memoria puede fallar, hay una mañana en la que yo con Vicente tenía una conexión, siempre la he tenido. Pero hay una mañana del mes de agosto en la que tengo una conexión muy fuerte con él. Y él lo que me dice, o yo entiendo que me dice, es que ha desencarnado. Cosa que a mí me deja bastante confuso, ¿no? Incluso nos planteamos, ¿será fantasía, será realidad? Pero yo percibo que él está contactando conmigo para decirme que ha desencarnado. Y que está muy bien, que está en paz, pero que va a seguir un tiempo por aquí. Es decir, que en lugar de pasar rápidamente al Devachan, él por su estado de conciencia lo podía hacer, porque su mundo emocional, su mundo mental estaba muy armonizado, muy equilibrado y podía pasar, pero él me dice que va a seguir por aquí. Ahora me explico mejor. A las 3 o 4 horas recibo la llamada de un amigo, Andrés Espinosa, que me dice: mira, Emilio, no sé si tienes información, pero ha habido un accidente. Él no sabía ni cómo decírmelo. Ha habido un accidente de tráfico en la India y Vicente y otras personas han fallecido. Pero ese día. Sí, yo la había tenido esta percepción 3 o 4 horas antes de que me avisen que era el mismo día que esto había acontecido. En la conexión que tengo con Vicente en esos días, él tenía, como alma evolucionada, él tenía, soy muy coloquial en mis expresiones, 2 tareas. Antes de irse, tenía 2 tareas. Primera, acompañar al alma de Isabel, que estaba en coma y se estuvo durante muchos días en coma, y el alma de Vicente lo que hacía era acompañar a Isabel. Y sobre todo acompañar al alma de Isabel en una cosa que no era nada sencilla para el alma de Isabel, que era que a ella no era su momento. Es que no era su momento. Ella tenía que volver. Y tenía que volver para seguir viviendo sin Vicente a su lado, con todo lo que ello suponía. Pero es que el alma de Isabel lo necesitaba. Y lo necesita. Hablábamos de lo que antes comentaba la compañera. Bueno, vuelves porque todavía tienes que seguir viviendo experiencias en este plano. Y ese terremoto a Isa le va a servir para crecer. Vamos, le está sirviendo para crecer. Nosotros, después de aquel momento de octubre, hemos vuelto a Ronda este jueves. Yo sí he compartido ya por fin esa charla que tenía comprometida con Vicente en el centro de Vicente sobre la constitución sextenaria. Y ayer por la mañana pues estuvimos con Isa compartiendo un rato largo de encuentro y de charla,
Y ella tiene por delante esta tarea inmensa de este terremoto que está viviendo, rentabilizarlo en términos de autoconciencia y de crecimiento en su vida. Y lo va a hacer, lo va a hacer. No tengo ningún tipo de duda que lo va a hacer. Y Vicente estaba, el alma de Vicente estaba acompañando a la de Isa para que ella se diera cuenta de que tenía que volver. Esto lo consiguió Vicente a los 4 o 5 días. En el momento en el que lo consigue, Isa sale del coma. Y a partir de ahí el alma de Vicente entra en la otra tarea que tenía que llevar a cabo, que tiene que ver con lo que tú has planteado. La cantidad de gente que se estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un alma evolucionada, porque una persona que está haciendo una labor tan intensa, como tú dices, en un sitio donde se necesita. Pero fijaros que ya pasó con Cayetano hace 20 y tantos años, casi 30. Cayetano vivía en Ronda y era también un alma muy evolucionada. Y a los 37 años, si no recuerdo mal, murió de cáncer. Cáncer. Un alma tan evolucionada de cáncer. Claro, él eligió esa forma de transitar, primero porque era el momento. En lo que tenía que aportar lo había aportado, en lo que tenía que crecer había crecido, en lo que tenía que vivir lo había vivido, era el momento. De verdad, no nos vamos nadie hasta que no es el momento. Y en paralelo, él eligió una forma de tránsito, porque no solamente elegimos el cuándo, sino también elegimos el cómo. Una forma de tránsito que ya no fuera solamente de jugo, de nutriente para él, sino para la gente que le rodeaba. Cayetano no aceptó ni morfina en ningún momento de su peregrinaje de enfermedad. Y eso que tenía un cáncer de colon muy doloroso. Pero él dijo que no quería morfina cuando le ofrecían morfina. Y no porque fuera un masoquista, sino porque él, como experiencia última que nos trasladó, nos enseñó a vivir una enfermedad. Y a vivirla conscientemente, sin decir hay que ver las cosas que nos pasan. No, esto lo he elegido yo. Y lo estoy viviendo plenamente, y lo estoy viviendo además porque esta enfermedad le está sirviendo a la gente más cercana a mí para ver cosas que de otra forma no verían. Y fue dificilísimo para su familia, fue dificilísimo para Mamen, para su hermana, pero ha sido una enseñanza tremenda, de terremoto, pero que ha dado muchísimo jugo. En el caso de Vicente, Vicente había vivido lo que tenía que vivir. Su alma se fue en absoluta paz. No había ningún tipo de intranquilidad por decir, oye, me he quedado con cosas por hacer. No. En su fuero interno había hecho todo lo que tenía que hacer. Y en los últimos días de su estancia en el tránsito, antes de pasar en el de Bachán, Vicente lo que hizo fue un intento de acercarse a todas las personas queridas, a vosotros, a sus familiares, a sus hijas que estaban en Ronda, a su exmujer, para que estuvieran en paz. Porque él se ha ido pleno. Y se ha ido en el momento que tenía que irse. Ni antes ni después. En el momento exacto. Claro que los que estamos aquí decimos, bueno, ¿y por qué no sigue más tiempo con nosotros? Pues porque todo tiene un principio y todo tiene un final. Y además es que sigue con nosotros. Lo que ocurre es que sigue en un plano distinto. Vicente sigue con nosotros. De verdad, tirarlo a la papelera. Si yo sigo con él en contacto continuo. Vamos, en estos días además de estancia en Ronda muchísimo más. Lo que yo he vivido allí, lo que he compartido con esa gente que él quería tanto, ha sido hablado con Vicente antes. Mira, vamos a enfocarlo así, vamos a enfocarlo allí, háblalo de esta manera. Y por supuesto que cuando estamos en el plano de luz, no estamos preocupados. La palabra no es preocupado. No es que esté preocupado por. Lo que hay es amor. Hay un enorme amor. Y ese amor lleva a la compasión y lleva a percibir con claridad que en la gente que se ha quedado aquí, incluida tú, pues hay una serie de cosas que están ahí que nos hacen sufrir, ¿no? Y él está aquí con nosotros. Pero vamos, puedes tener la absoluta tranquilidad de que se ha ido cuando correspondía. En el momento en el que para aportar más es cuando correspondía. Y él ha dejado un legado posiblemente que si se hubiera ido de otra forma dentro de una serie de años no hubiera sido el mismo. Y ese legado va a tener un impacto en Ronda y va a tener un impacto en el colectivo que de otra forma no iba a tener. Exactamente igual que con Cayetano. Es que hay muchas similitudes en esas dos vidas. Hay muchas similitudes en sus mensajes. Vicente no fue un discípulo de Cayetano, ¿no?
Y es algo enormemente precioso. Y entonces cuando vamos constatando esto, pues lo que vamos viendo es que todo es amor. Y vamos a meternos en el descanso para volver después con la mirada horizontal, pero aprovechando esto. ¿Qué nos impide ver esto? ¿Qué nos impide ver el fondo? Que la lámina de agua se está moviendo mucho, que las turbulencias, las perturbaciones mentales y emocionales que tenemos en nuestra vida nos impiden ver. De ahí la importancia de la inhibición de las modificaciones mentales, que es la esencia del yoga. Para avanzar en esa paulatina inhibición de las modificaciones mentales, hacemos un descanso y ahora mismo son la 1:10. Yo os pediría que fuera de un cuarto de hora, ¿vale? Y continuamos con la mirada horizontal. Muchas gracias.